Comunicaciones saluda a Rita. Felicidades. Polar Comunicaciones presenta programa especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a este especial COVID-19 en la emergencia acá en Polar Comunicaciones. Tenemos hoy día, como todos los viernes, invitados a nuestros dos panelistas estables, Claudio Lara, cientista político, y Rigoberto Figueroa, sociólogo. ¿Cómo están, queridos amigos? En Santiago y Viña, respectivamente, como siempre. Todo bien por acá en Santiago, ya cumpliendo una semana más de cuarentena obligatoria en la RM. Y nada, pues feliz de estar acá nuevamente una semana más compartiendo un poco la opinión en palabras simples para todos nuestros auditores. Acá también, o sea, bonito fin de semana, un poco lleno, pero todo bien. Un abrazo ahí a todos nuestros teleauditores. Oiga, quería, como la gente no sabe, pero nosotros ya nos conocemos de hace un rato, estuvimos juntos haciendo algunos cursos en Santiago, estudiando y todo. Entonces quería hoy día hacer un ejercicio práctico para explicarle un poco a la gente, como decía Claudio, en palabras sencillas, qué significa el gasto en el que está incurriendo hoy día el Estado, a través del gobierno, ¿no es cierto?, en las distintas medidas que está tomando. Por ejemplo, que lo vamos a tratar ya en el otro bloque en extenso, de estas canastas familiares y todo esto, pero de dónde sale esa plata, y vincularlo un poco al anuncio del ministro Briones, que ya estaríamos en un proceso exploratorio para el 2021 del presupuesto de este año en una base cero que finalmente lo que busca es obviamente ver dónde está esta grasa, como le podrían decir coloquialmente, del Estado, y terminar un poco, que el mismo ministro lo dijo y otros ministros, con esta inercia que tiene el Estado con respecto a sus presupuestos, y que finalmente año a año es el mismo del año anterior, con un poco el tejo pasado, para poder tener ahí una negociación y quedar con unas luquitas para poder trabajar. Claudio, ¿cómo ves tú esto? Y también explicarle un poco a la gente de cómo se organiza un presupuesto y cómo crees tú que viene la mano para el 2021. Sí, mira, en términos generales, cómo se organiza un presupuesto y cómo se ha organizado hasta el día de hoy, sin considerar todavía la idea del presupuesto base cero, es básicamente una respuesta a las necesidades presupuestarias que tiene cada cartera dentro del Estado. Es decir, cada ministerio cuánto va a necesitar para la ejecución de sus propios programas de política pública, para el funcionamiento de sus respectivos ministerios, para los gastos operacionales, para los gastos de soporte, y todos esos gastos en los que se incurren el día a día para que funcione propiamente tal una institución tan grande como lo es un ministerio, y por cierto todas sus subinstituciones que derivan. Por ejemplo, educación lo tiene la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría de Párvulo, Superintendencia de Educación, la Agencia de la Calidad, la Dirección de Educación Pública, y así se va desglosando desde la cúspide, que es Mineduc propiamente tal, hasta todas sus organizaciones, llegando incluso hasta los departamentos provinciales, que son la expresión más mínima organizacional dentro de lo que es el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y claro, y ahí las demandas parten desde lo básico, desde cuánto necesita, por ejemplo, un departamento provincial para funcionar, para pagar gastos de planilla en remuneraciones, para contar con capacidad de seguir contratando, para generar aumentos de grados conforme las funciones de los funcionarios van cambiando, etcétera. Pero por cierto también para ejecutar la política pública entre el terreno, y eso es una de las cosas más costosas que hay hoy en día, porque obviamente la ejecución de la política pública propiamente tal no necesariamente requiere el pago de horas hombre o horas persona, horas mujer, como le queramos llamar, sino que también de un montón de transacciones que son súper legítimas para que la política se ejecute de mejor calidad. Y estas transacciones pueden ser como por ejemplo la compra de equipamiento, la contratación de servicios para realizar una determinada acción, los gastos en transporte, por ejemplo, la misma benzina que tú utilizas cuando utilizas el vehículo institucional, y obviamente vas resguardando todo en una bitácora. Todo queda totalmente transparentado, porque cada peso que se gasta tiene que ser justificado. Por eso la importancia de la creación de un presupuesto de la nación
toma tanta relevancia siempre la fecha de octubre, más que nada en un año normal, terminando septiembre, principios de octubre, que es cuando en el Congreso se está empezando a discutir esto para tenerlo para el próximo año. Hoy en día no hemos adelantado porque, bueno, la crisis nos está llevando a pensar un presupuesto en base cero, pero básicamente es así como se delimita un presupuesto efectivamente. Y el presupuesto en base cero es un poco de lo mismo, pero repensando hacia dónde están las necesidades presupuestarias, cuáles son las reales necesidades presupuestarias que va a tener el Estado y pensar cómo distribuir mejor el gasto fiscal. Es decir, qué es lo que tú bien decías, dónde está esa grasa del Estado o esos gastos que en realidad hemos estado incurriendo, pero a lo mejor para un año post pandemia, y ojalá sea post pandemia, no tenemos certeza de eso todavía, cuáles son los gastos que realmente tenemos que ejecutar, porque el presupuesto del Estado es limitado. Y obviamente las demandas son ilimitadas, entonces hay que tratar de hacer confluir esos dos mundos entre un gasto fiscal que es acotado para el enorme monstruo de demandas que existen a nivel económico en un país como el nuestro, que está siempre creciendo y en vías de desarrollo, y obviamente busca también sacar de la pobreza a un montón de personas que lamentablemente todavía están. Entonces el abanico del gasto fiscal en Chile no solo es complejo, sino que también es súper extenso. Rigo, con respecto a eso, una consulta. Acá lo que se decía era de que lo que se iba a evaluar era el costo-oportunidad del peso a peso. Costo-oportunidad del peso a peso. Y también lo otro que se iba a evaluar era los programas que durante bastante tiempo ya la Dirección de Presupuesto ha evaluado como deficientes o mal, finalmente, y ver si es que se cortaban esos programas sociales. Y ahí también había una discusión importante. ¿Nos puedes contar un poco también cuál es tu percepción con respecto a este presupuesto en base cero? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees tú que van a ser los puntos donde efectivamente este costo-oportunidad va a dejar que un peso se vaya para un lado o para el otro? Entendiendo que salud seguramente sí o sí va a ser uno de los principales. Claro, o sea, para complementar la muy buena explicación que dio Claudio, digamos que Hacienda son los son los dueños de la billetera del país. Y ellos tienen que repartir en las distintas carteras y en todo lo que es el Estado. O sea, también a nivel local, todo eso tiene que estar justificado. Y claro, pues, uno es, digamos, la planeación de este presupuesto, pero también esto después va a la discusión al Congreso. Y en esa discusión, si se acuerdan cuando veíamos algunos autores como Niskanen, que son distintas carteras que pelean, no, yo soy más importante que él, no, él tienes que darme más plata porque esto es más importante ahora para lo que tenemos que hacer como gobierno. Entonces ahí empieza la discusión política de las platas. Seguramente salud, obviamente, debería llevarse la mayor parte de la billetera o un gran aumento, digamos. Pensiones, educación, siempre están, digamos, entre las top de lo que gasta en presupuesto el país. Un presupuesto en año base cero también, digamos que es como repensar qué vamos a hacer post-crisis ya, también para contarle a las personas. En el sector público llegó un oficio, el oficio 18, que ya no se contrataba más gente en el sector público, ni tampoco se le podía subir de grado a nadie. O sea, de verdad, el apretón de billetera viene bastante fuerte por parte del gobierno. Para el próximo año también está como, en realidad, todo congelado, ¿no? Y lo que va a venir ahora fuerte es la discusión en el Congreso para ver cómo distribuir las plata. Obviamente el gran protagonista político de esto es el ministro Briones, que también tiene harta, digamos, reforma en esto, y no sé si él es el que acuñó la frase del peso, de la oportunidad, del costo de oportunidad de los pesos, pero puede ser, ¿no? Sí, acá estaba viendo unas noticias de La Tercera, de CNN, en donde aparecía. Y claro, es entre el ministro Briones y el director de presupuesto, Matías Acevedo, entre los dos ahí que hablan del costo-oportunidad del peso a peso, separar la paja del trigo, y algunas otras frases que nos hacen clarificar para la gente que nos está escuchando un poco cómo se viene esto para el próximo año. Ahora, con respecto a lo que decía Rigoberto, este tema de no van a haber nuevas contrataciones, no van a haber mejoras de grado, pero también he estado conversando con bastantes amigos de los que se denominan sectorialistas, que también son estos que llevan las riendas de estos presupuestos y el estudio de cada uno de los ministerios, que me comentaban que también varía demasiado en los ministerios la cantidad de recursos que se necesitan, por ejemplo, solamente para pagar planillas de sueldos. Y eso va entre el 65% habitualmente y el 72% del presupuesto que tú presentas.
solamente en sueldos. Entonces, me comentaban que una constricción, que era lo que se había hablado de un 8%, o entre un 4 y un 8 que se está conversando, es un tema que efectivamente en algún momento se va a tener que tomar la decisión de o reducimos cantidad de gente o dejamos de echarle benzina a la camioneta, de comprar resmas de papel o de hacer una que otra cosa. Entonces, me decía que es más o menos complejo y que esto no lo veíamos al parecer desde los años 80 más o menos. Claudio, ¿cómo crees tú que se va a dar esta discusión en el Parlamento también? Porque hemos visto que últimamente también se ha polarizado un poco la discusión, lo conversamos en programas atrás, la oposición no aparecía por ningún lado, hoy ya está cada vez un poquito más presente, al parecer este acercamiento que hay ya de las elecciones, del plebiscito, las primarias y otras cosas, podrían hacer de que esto empiece nuevamente a polarizarse y a entrar en esta pelea, como la hemos denominado siempre, esta pelea más chica y no verlo macro para tratar de sacar uno que otro dividendo político. Sí, mira, vamos un poco de atrás para adelante para responder eso, y efectivamente la gestión es totalmente de briones con el tema de la instauración de este presupuesto cero para el año fiscal 2021, porque esta idea tiene sus orígenes y su germen en el centro de pensamiento del partido en donde milita el ministro Briones, que es Evópoli, y este centro de pensamiento es horizontal. Ellos, como centro de estudios, como think tank de la derecha, habían hecho esta propuesta con mucha anticipación. Incluso la idea de barajar un presupuesto cero ya había sido pensada para este año 2020, post estallido social, y obviamente en el Congreso eso no tuvo una mayor suerte, no pudo prosperar. Yo creo que esta idea del presupuesto cero tiene obviamente cosas que son buenas, pero también tiene cosas que van a ser muy negativas y potenciales amenazas respecto a su discusión. Respecto a lo que es bueno, obviamente la invitación a repensar el gasto público para hacerlo más eficiente siempre es adecuado. Pero eso hay que hacerlo con todos los datos sobre la mesa, porque la eficiencia no necesariamente está en recortar presupuestos para despedir funcionarios, porque obviamente cada funcionario que está dentro de los distintos servicios del Estado cumple un rol importantísimo. Entonces, despotenciar las planillas de funcionarios de las instituciones que ya están colapsadas de demanda no es una estrategia muy inteligente que digamos. Lo que sí podría ser inteligente es a lo mejor recortar lo que tú decías. Hoy en día el teletrabajo nos ha demostrado que el tema de la tinta, del papel y de todas esas cosas que demandan una cantidad de gastos importantes a lo mejor no son tan necesarias, y con Rigoberto hemos dado en el tema de la transformación digital del gobierno, no solo acá en la radio, sino que en diferentes medios lo que nos han invitado como una necesidad. Obviamente la transformación digital tiene que ser una oportunidad en todo esto que estamos discutiendo hoy en día, porque no solo nos ayuda a facilitar un poco la gestión pública desde la comodidad de nuestro teléfono, por ejemplo, sino que también a optimizar en todos esos recursos que hoy en día ya no vamos a contar con ellos. Y segundo, el tema de también apuntar dónde va a ser lo estratégico para todos esos recortes, y que tienen que ver con el tema de la discusión política que tú decías, que no solamente se va a dar en el tema de gobierno y oposición, sino que también se va a dar entre ejecutivo y gremios de funcionarios, porque uno de los principales recortes también tienen relación con lo que va a ser el reajuste del sector público a fin de año. Tú sabes que es un tema siempre muy controversial, donde la ANEF es un agente importante e impulsor de cambio, y claramente el reajuste este año no va a ser como otros años, y es muy probable que también la oferta del gobierno sea nula o bastante baja. Y ahí hay que ver cuál es el costo de transacción que también van a tener los gremios, a decir si es que obviamente entienden la decisión del gobierno o si es que no la entienden. Y obviamente la discusión política entre gobierno y ejecutivo siempre va a estar, y hoy en día, como tú bien decías, empezó a aparecer la oposición, y claramente están apareciendo esas figuras o personeros políticos que son relevantes en un tema de, por ejemplo, de discusión de presupuesto de la nación. Eizaguirre, por su parte, estuvo hablando, Valdés también estuvo diciendo que compartía hartas cosas del presupuesto cero, pero principalmente ellos identificaban amenazas y preocupaciones y puntos de alerta que había que considerar, porque obviamente esto es un tema nuevo y va a generar bastante ruido. Rigo, con respecto a eso, consultarte, Claudio trató el tema ANEF, el tema reajuste del sector público, pero acá hay un tema también cuando ustedes hablan de digitalización, modernización, pero también hay otra opción
que van apareciendo y que esta pandemia hizo que se apuraran mucho, que es la robotización, la automatización y todo lo que tiene que ver con la posibilidad hoy día patente que ya queda con el teletrabajo como una de las principales formas, pero también con temas de inteligencia artificial, big data y otros grandes temas que están mirando al mundo del trabajo de otra forma. Ya veía adelante unas declaraciones que hizo la OIT, unas declaraciones que hizo la Universidad de Stanford con respecto a de que lo más probable es que esta cantidad de desempleados que tengamos en esta oleada de pandemia a nivel mundial, de ahí después sea muy difícil volverlos al trabajo porque las empresas rápidamente se van a adecuar a nuevas formas de trabajo. Un poco con respecto a esto, tú como sociólogo tienes visto cuáles son los posibles problemas que puede traer aparejado esto, porque nos estamos preparando para 10 años más, para 15 años más, el tema de robot o de todo automatizado. Pero hoy día vamos a ver de que si es que esta pandemia llegó para quedarse, como dicen, y efectivamente va a traer una serie de problemas, por ejemplo, de salud, las máquinas pueden ser la solución para un empresario que ve que efectivamente no se enferman y que lo único que tiene que hacer es mantención cada cierto tiempo. Ya lo estamos viendo en el sector de retail o de los supermercados, por ejemplo, donde tienen estas cajas automáticas y otras cosas. ¿Cómo lo ves tú, Rigoberto, como sociólogo, este nuevo cambio de paradigma también, no solamente en lo público, sino que también en lo privado y en el mundo del trabajo y el desempleo y todo lo que se viene? Ya, es muy buena pregunta y tocaste hartos temas. Primero, para cerrar la discusión del mundo público, solo decir que también en año a año los presupuestos del Estado son incrementales. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay un poquito más de plata que te dan para tu servicio, etcétera, que no sé si se va a dar para el próximo año. Va a ser interesante el caso del próximo año en el presupuesto chileno, digamos, pero en el Estado, para ver si se va a cumplir esta teoría incremental de que a pesar de todas las cosas que pasen, igual incrementa un poquito, digamos, el presupuesto para las instituciones públicas. Vamos a ver si eso va a pasar. Y ahí los gremios van a tener que jugar un rol fundamental. Estamos viendo también que el teletrabajo pudo haber funcionado. Y claro, la historia económica nos ha demostrado que varios ciclos de cesantía se han hecho por tecnología, por reemplazo tecnológico. ¿Qué quiere decir? Que va aumentando la tecnología, va dejando, digamos, obsoleto el trabajo humano, y después los humanos como que van pillando a la máquina, digamos, pero por una solución política, o sea, digamos, por alguna capacitación que ahora saben, no sé, que ahora como que pueden asistir a las máquinas, etcétera, etcétera, pero son soluciones que dan los gobiernos también para emplear a las personas, que diversifican el empleo. Pero, sin embargo, digamos que también es una tendencia del empresariado de cuando no está vendiendo, por ejemplo, los exportadores, cuando no están exportando, pueden o no invertir en tecnología. Y mientras invierten en tecnología, se están preparando para desemplear personas, o sea, para reemplazar mucho trabajo humano por el de máquinas. Entonces, esto se puede exacerbar ahora, se puede dramatizar, ya que estamos bastante tiempo sin trabajar de una manera normal, y una empresa gigante que tiene un gran capital podría hacer este reemplazo. O sea, ustedes saben que, no sé, hay locales en Falabella que uno como que lo pide por el celular, así como, quiero una camiseta de fútbol, la va a buscar y cae en la calle casi, o sea, cae como en una canastita y ya está listo. Y ahí no hay intervención humana porque todo está con código, y el robot saca la canasta, saca la bolsa y solo la deposita, digamos, en esa caja. Y ahí no intervino nadie, no hubo una promotora, no hubo un vendedor, no hubo un guardia de seguridad, nada. Entonces, ese es un ejemplo dramático de cómo la automatización y la robotización y la inversión en tecnología por parte de los grandes empresarios, ya ahí desempleó, en ese solo proceso desempleó como 5 personas para una compra. Entonces, y también lo hacen más, entre comillas, eficiente, porque la persona ya vitrineó por internet, digamos que en el mismo colectivo, en el mismo auto, en la misma pega, en los ratos de ocio, pudo haber elegido eso, no tuvo que ir a la tienda físicamente. Y claro, van a haber nuevas formas de comercio, va eso a redundar en un desempleo mayor, pero sin embargo, ahí también le compete a la autoridad, ¿qué vamos a hacer para volver a emplear a esas personas en otros trabajos no tradicionales? Porque también, como decías tú, también, por ejemplo, los cajeros de supermercado también estaban desapareciendo. Y ahora yo no he visto, digamos, como que uno solo se eche en la máquina. Volvieron las cajeras, digamos, pero ¿por cuánto tiempo más? Pero es una realidad lo que dices tú, lo del desempleo por automatización.
Claudio, para ir cerrando ya este bloque que pasó volando, con respecto a esto mismo y al desempleo, que lo hemos hablado en muchos programas, ¿cómo ves tú desde lo político? Porque Rigoberto toca un punto importante, o sea, los empresarios quieren maximizar sus ganancias, ese es su interés, y por tanto, en un tema de pandemia, si vuelve la pandemia, lo ideal es tener máquinas que puedan cumplir con esto, y además se pueden escudar fácilmente en el tema de la salud, no aglomerar gente en malls, no aglomerar gente en lugares, ¿no es cierto?, ni tener muchos trabajadores ahí también que podrían exponerse a un virus, entonces mejor tener el stock en un gran departamento o una gran bodega donde un robot, como dice Rigo, va y lo saca. ¿Cómo lo ves tú como cientista político desde la política, de este resguardo que vamos a tener que ver, tal como pasó ahora en lo económico y la salud, en esto otro que igual es económico, que es el trabajo y la salud y cuidar el empleo? ¿Cómo ves tú que se viene esta discusión en el corto y en el mediano plazo? Partiendo desde la base de que todo lo que se hace, dice, piensa es político cuando estamos dentro de la esfera pública, entonces yo lo que espero, la verdad, no podría decirte cómo se vendría esto. Lo que sí espero y quiero que así ocurra es tener una clase política que responda a las reales necesidades que vamos a tener. Hoy en día nuestros datos de desempleo son preocupantes, estamos cerca de un 9% de desempleo, sin contabilizar todo lo que está reflejando desde abril en adelante. Es decir, este 9% de desempleo lo más probable es que aumente a sobre 10, y eso es realmente preocupante, no habíamos tenido sobre 10 hace mucho tiempo atrás. Y cuando tenemos un problema de esa naturaleza, con un desempleo que está creciendo de manera incontrolable, porque obviamente la misma ley de protección al empleo fomenta este tipo de desvinculaciones, tenemos que tomar las medidas correspondientes para eso. Y las medidas correspondientes son buscar acuerdos, buscar consensos, tratar de evitar esa pelea chica que siempre nosotros ponemos como referencia, como un mal ejemplo de lo que se tiene que hacer, porque obviamente hoy en día necesitamos que tanto oposición como gobierno y ejecutivo estén alineados, porque van a ser problemas de gran envergadura, se vienen meses difíciles y la verdad lo que necesitamos van a ser soluciones y políticas públicas que sean efectivas para dar respuesta a todos estos problemas que van a surgir y a estas situaciones complejas que van a ir surgiendo conforme avance la pandemia. Lo del bosque fue solamente el inicio de algo. Este 8% de desempleo, este 9% de desempleo que tenemos según el INE, es solamente una foto estática que nos dice cómo estuvimos hace un par de meses atrás. Afírmense, muchachos, cómo vamos a estar en un par de meses después, si esta cosa sigue constante. Esperemos que no. Como siempre decimos, ojalá que todos estos palos que pegamos acá en el programa no se cumplan. Pero a mí lo que me preocupa, y espero que la clase política esté a la altura, gobierno, oposición, izquierda o derecha, porque los meses que se vienen son duros y los vamos a necesitar a todos. Necesitamos todos los votos en el Parlamento alineados en búsqueda de soluciones que le lleguen a la gente de manera efectiva. Si no, estamos fritos. Rigoberto, con respecto a esos palos que hablaba Claudio, te voy a pedir que pegues un batazo al aire con respecto a esto. Estamos llegando a los 2 dígitos de desempleo. Tú eres sociólogo, además te manejas con la estadística, con los números. ¿Cuál crees tú que es el punto de inflexión en donde este estallido ya es insoportable en números de porcentaje de desempleo? Si tuvieras que tirarte un dato, 12, 13, 15, 18... La realidad nos ha demostrado que esas esas mediciones no funcionan en la sociología, porque digamos que, o si no, sería un ingeniero social. En realidad todos los cientistas sociales estuvimos preguntándonos durante por lo menos 20, 30 años, por qué nos tallaba el país si teníamos estos niveles obscenos de desigualdad, y nunca pasó hasta que tuvimos el estallido social de octubre. Así que basado en ese mismo argumento que te acaba de dar, Juan Pablo, no me quemaría con llegamos a un 15%, ahora vamos a salir a saquear todos los supermercados. No me quemaría con eso, pero sí es importante señalar que ya llegando a los 2 dígitos, eso ya es una barrera psicológica, de 2 dígitos de desempleo ya es un escándalo, y ahí, claro, eso quiere decir que ya hay una carencia muy generalizada en la sociedad, y se va a ver el mismo descontento que ya estamos viendo. Son los mismos estertores del descontento que vemos desde octubre, son los mismos factores. Bueno, ya
estamos terminando este primer bloque. En el segundo seguimos, como dijimos, con las canastas, con el tema del hambre, que es un tema muy, muy importante que queremos tratarlo, a pesar también de esta carta que enviamos a algunos medios. Agradecerles, como siempre, a la gente que nos está viendo, decirles que se queden con nosotros. Claudio y Rigoberto continúan ahora este segundo segmento y también van a quedar el próximo viernes para analizar estos temas. Así que muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Rigoberto, y quédense con nosotros porque volvemos ahora en el segundo bloque.